Hola a nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie Manet? Seer le dijo a Yaman lo que hizo Kanan. ¿Qué hará Yaman? ¿Cuál es la última carta de triunfo de Kanan? ¿Será capaz de deshacerse de Yaman? ¿Zual irá a la cárcel con Kanan? Todo esto y más en nuestro video. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal y apoyarnos haciendo clic en el botón unirse. En el nuevo episodio de la serie Manet, Seer hizo un movimiento para evitar que Yaman, quien apuntaba con su arma para dispararle a Fikret, le dijera a Yaman que Kanan planeó todo. Dijo que Kanan enfermó el hígado de Yaman y las cosas feas que hizo para convertirse en donante. Al escuchar esto, Yaman no podía creerlo, pero Seer hizo que Yaman escuchara la grabación de audio que había subido a su teléfono. Al escuchar lo que dijo Kanan, Yaman se volvió loco y apuntó su arma a Kanan. Entonces, ¿cómo se librará Kanan de este caos? No sabemos en qué tipo de fantasía vive el guionista, pero tememos que vuelva a salvar a Kanan. A Kanan solo le queda un triunfo. Es el hermano de Yaman y Zilla, Ali. Kanan Ali le pedirá dinero a Yaman a cambio y se irá a otro país. Dirá que no volveré a aparecer frente a ti, pero me darás dinero. Para deshacerse de él, Yaman aceptará esto y lo enviará al extranjero. Ahora es el momento de que Seer y Yaman se encuentren. Zual también estará solo con la partida de Kanan. Porque Fikret también aprendió la verdad. Ya no ayudará a Zual. Zual no estará por un tiempo. Sisek se apiadará de Zual y no se lo contará a Yaman y Seer. Ahora es el momento de que Yaman y Seer se reúnan en el nuevo episodio. Seer y Yaman, que han estado lidiando con intrigas durante mucho tiempo, ahora se reencontrarán. Pero Yaman intimidará a Seer. De ahora en adelante, él dirá, pase lo que pase, no hagas tales intentos. Seer aceptará esto y le contará todo a Yaman ahora. Al final de la temporada, podemos decir que Seer quedará embarazada. Esto también hará que Yaman y Seer se acerquen más. Porque ahora la maldad en la mansión ha desaparecido. El único obstáculo es Yusuf. Esperamos que no insista en que quiero volver a acostarme contigo cuando haya intimidad. Debido al curso negativo de la serie y las críticas a la serie en los últimos días, la serie se ha acelerado. En el episodio emitido anoche, Seer habla por teléfono y Kanan escucha detrás de ella. Se entera de que Seer está grabando una voz. Vaya serpiente, dice. Cuando pensé que eras un bocado fácil, dice la brujita que planeó a mis espaldas. Kanan recuerda el trato que hizo con Seer. Grabó lo que le dijo a Seer y lo que quería que hiciera Seer. Fikret pregunta si los registros están seguros. Seer dice que nunca se aparta de su lado. Kanan también escucha esto. Fikret dice que esos registros no deben caer en manos de nadie porque con ellos contarás tu inocencia. Yaman sale de la casa para ir al médico. Kanan dice ven con buenas noticias, oraré por ti. Mientras tanto, Yaman ve a Seer. Zual Yaman, espero que tus resultados sean buenos. Estos días dolorosos han terminado. Pero recuerda, pase lo que pase, estamos contigo. Mirando a los ojos de Yaman en Seer, espero que nos reunamos con buenos resultados. Yaman, sé que los resultados serán buenos. Además, no necesito a nadie. Dicen que aprendí a estar solo en esta vida a una edad temprana, y se suben al auto y se van con Zinger. Los ojos de Kanan están puestos en Seer. En Seer quedaban horas. Dice que ya casi es hora de que Yaman y yo mejoremos. Kanan también hace un plan para obtener las grabaciones de sonido que tiene. Más tarde, le diré a Zual Neslian que envíe 2 cafés a la terraza. Kanan dice que será bueno, tomaremos café por placer. Seer también lo sigue. Kanan dice que está exprimiendo jugo de naranja para Yusuf y se lo vierte falsamente a Seer. Mientras tanto, llega Zual. ¿Qué pasó aquí? Dios mío, ahora estas manchas están en un callejón sin salida, pero tú estás acostumbrado, le dice Salas. Manchas que no salen. Mientras Seer y Yusuf se van a cambiar, Kanan intenta sacar la bolsa enseguida, mientras llega la señora Adalet. Él dice lo que pasó aquí. Kanan dice que se derramó jugo de naranja. La justicia dice que se derramó en la bolsa. Recoge la bolsa y la lleva a la tintorería. Kanan se enoja, ¿de dónde salió esto? Yaman y Zinger llegan al hospital. Se harán análisis, tal vez dirán que estás bien, que has recuperado tu antigua salud, pero no podrán encontrar a mi viejo. Yaman con esta enfermedad. Lo sacó del fuego. ¿Pero por qué? Ojalá fuera mi ex de confianza. Hay una oscuridad sin fin dentro de mí como este faro infinito quemado. Zinger, lo que digas es inútil.
Lo importante es estar bien y superar esta enfermedad. Entran juntos en el hospital. Seher y Yusuf están armando rompecabezas en la habitación. Este es el turno de Zia. Vamos, mis flores son coloridas mientras no estás, quiero mostrártelo. Salen juntos al jardín. Kanan también sigue a Seher. Kanan le dijo a Zia que los llamara. Kanan busca la grabación de sonido de Seher. Kanan llega a la grabación de audio. Está en la habitación de Yusuf. También abre el teléfono de Seher. Elimina los registros de Seher. A ver cómo vas a mostrar tus registros que no sean de Kanan, dice, sale de la habitación. Zia cuenta sobre el momento en que salió de la clínica. Cuenta sobre el tiempo en que Yaman estaba enfermo. Seher dice gracias por mostrarme tus flores. Zia dice que mi madre dijo. Seher piensa en su bolso. Él entra directamente. Seher llega a la habitación y se da cuenta de que Kanan se ha llevado los registros. Va a la habitación de Kanan. ¿Qué crees que estás haciendo? Kanan dice ven, serpiente astuta. Estás buscando mis registros, los borré todos. Pero él dice que eres inteligente, por supuesto no tanto como yo. No puedo dejar que me lo quites cuando estoy a punto de alcanzar mi objetivo. Seher dice que no necesito los registros que borraste. Déjame averiguar si Yaman está bien, hablaré con Yaman. Dice que le contaré todo a Yaman pase lo que pase. Él pide su teléfono. Kanan dice que rompió su teléfono. Kanan, no puedes engañarme con estos pequeños trucos. Vamos, la puerta está ahí. Mientras tanto, llega Fual. Vamos, dice, volviste del borde del precipicio otra vez. Kanan, incluso si me voy de aquí, siempre necesitaré a Yaman. Por eso dice que necesito deshacerme de Seher para siempre. Lo que sucede en la sala de Seher, que los resultados de Yaman salgan limpios. Dice que no aguanto más. El médico de Yaman completó todos los exámenes al cabo de 2 meses. Kanan habla con mi morena. Todavía no ha pagado. Kanan hace un plan para hacer algo para silenciar a Seher. Por supuesto que dice. Saca su teléfono de su escondite. Le envía un mensaje a Fikret. Hermano Fikret, por favor ven a la mansión. Yaman se volvió loco. Kanan envía un mensaje desde el teléfono de Seher porque tengo mucho miedo de que me mate. Más tarde, llama a Fikret desde su propio teléfono. Dice ven a salvar a Seher, solo tú puedes salvarlo. Fikret también toma el arma. Él va a la mansión. No puedo esperar más. Dice que iré a hablar con Yaman. Mientras tanto, Neslihan llama a Zenger. Se entera de que Yaman se está recuperando. Dice que gracias a Dios se mejoró. Va al almacén. Kanan se esconde detrás de la puerta. Cuando Seher entra al almacén, ella lo noquea cubriendo su boca con algodón por detrás. Hemos llegado al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.